Hola a todos, mi nombre es Dafne de Mil Hojas Cocina y hoy los quiero invitar a que recorramos una nueva receta juntos. Vamos a ver qué cocinamos hoy. Hoy vamos a hacer rosquitas, unas masitas súper tiernas bañadas en chocolate que quedan espectaculares. Primero vamos a colocar la manteca pomada en nuestro bowl. En este caso no está tan pomada, pero lo ideal es que esté bien blandita, así es más fácil batir. Después incorporamos azúcar impalpable y mezclamos bien. Pueden hacerlo a mano o con la batidora. Sumamos un chorrito de esencia de vainilla y la ralladura de un limón, que le da un toque muy rico. Dividimos las yemas de las claras . Y ponemos las yemas en nuestra preparación. Batimos e integramos muy bien las yemas. Como les decía, pueden hacerlo a mano o con batidora. Vamos a incorporar los ingredientes secos. Tenemos harina, fécula de maíz, y polvo de hornear. Unimos todo, podemos seguir con las manos, que es más fácil. Sin amasar mucho, solo unimos los ingredientes. Para poder trabajar mejor la masa, la vamos a llevar al freezer o a la heladera por un ratito.
caso voy a subir a lo de mi mamá a dejarla ahí en el freezer por unos 15 minutos. Mamá, voy a dejar esto en el freezer. Bueno, por un ratito. Ahí está, después lo busco. ¿Sí? ¿Sí quién es? Sí, ¿el número de pedido? Perfecto, ahí voy. Y ahora sí continuamos con la receta. Buscamos la masa que teníamos en el freezer y la ponemos sobre la mesada. Estiramos la masa con palote hasta que nos quede de 3 milímetros, 5, más o menos según si las quieren más finitas o más gorditas. Usamos dos cortantes, uno más grande y uno más pequeño para el centro. Vamos armando nuestras masitas y las ponemos en una placa sobre una lámina antiadherente. Si no tienen la lámina, pueden enmantecar la placa y no hay ningún problema. Las llevamos a un horno precalentado por 10 minutos más o menos hasta que estén apenas doradas. Las dejamos enfriar sobre una rejilla. Ponemos agua en una cacerolita para derretir el chocolate a baño María. En este caso voy a usar semi amargo y también chocolate blanco. Y llegó el paso que más me gusta. Vamos a sumergir las rosquitas en el chocolate.
Una vez que tienen bañadas las rosquitas, no las apoyen en la rejilla porque se van a pegar. Utilicen una lámina antiadherente o papel manteca. Y ya tenemos listas nuestras rosquitas, súper tiernas, riquísimas y muy fáciles de hacer. Espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos pronto.